La periodista española Patricia Blanco, del diario El País, en España, publica un artículo sorprendente, principalmente por dos razones, ¿no? De sorprendente. Por la falta de integridad periodística y por la mala voluntad de tratar de llevar un argumento que no tiene cómo construirlo, ¿no? Y que básicamente es un argumento en contra de la beatificación de Carlo Acutis. No es difícil imaginarse qué es lo que le molesta a Patricia Blanco y a El País, ¿no? El emblema del anticlericalismo tradicional español, ¿no? Porque hay organizaciones anticlericales un poco más contemporáneas. El País es el antiguo anticlericalismo del siglo XIX que es fanático, que quiere básicamente acabar con el catolicismo, ¿no? Y cree que si en ese proceso hay que acabar con determinados individuos que pueden llegar a ser emblemáticos, como Carlo Acutis, pues mejor. Pero ellos pueden tener su opinión, no hay problema. Pero no pueden al mismo tiempo tener su opinión y cometer un crimen periodístico con este artículo de Patricia Blanco titulado Santos en la Iglesia por la gracia de Dios y del dinero. ¿De dónde viene este artículo? Les describo el artículo, pero búsquenlo en internet, ¿no? Se llama Santos en la Iglesia por la gracia de Dios y del dinero, ¿no? Y del dinero está en paréntesis. ¿Cuál es el argumento que hace Patricia Blanco en sencillo? Que un estudio ha demostrado, entre comillas, que la mayoría de las personas que han sido canonizadas o beatificadas han sido personas de la clase alta e influyente, para citarlos textualmente, ¿no? La clase alta e influyente. Y que Carlo Acutis es un ejemplo de eso, ¿no? Porque viene de una familia con muchos recursos económicos y porque además el milagro que llevó a su beatificación no se puede probar, y en consecuencia, como no se puede probar, es producto de la fe, entre comillas, dice ella, y también del dinero, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que Patricia Blanco hace este argumento. Y comienza así, ¿no? Comienza describiendo a su manera, obviamente la manera de una descreída, este caso de Carlo Acutis, cómo ha sido beatificado y cómo, digamos, fue un influencer en internet, algo que obviamente a la autora le molesta. Y ella comienza diciendo: el 78% de las personas santificadas o beatificadas por la Iglesia Católica en 2000 años de historia pertenece a clases altas, ¿no? Miren esta afirmación, ¿eh? El 78% de las personas santificadas o beatificadas pertenecen por la Iglesia Católica en 2000 años de historia pertenecen a las clases altas. Así lo revela el artículo, ¿no? Así lo revela el artículo, y acá cita un artículo en inglés, ¿no? Roman Catholic Sainthood and Social Status, a Statistical and Analytical Study, ¿no? Que es la santidad católica romana y el estatus social, un estudio estadístico y analítico. Y, atención, paren las orejitas, publicado en 1955, o sea, probablemente antes de que la mamá de esta periodista hubiera nacido, no esta periodista, sino la mamá de esta periodista, probablemente antes de que la mamá hubiera nacido. Y el artículo es un artículo de Catherine George y Charles George que se publicó en The Journal of Religion, o sea, el jornal de religión de la Universidad de Chicago, ¿no? Y la periodista dice que es probablemente el análisis más minucioso sobre el nivel económico de los santos. Entonces, el estudio, continúa diciendo esta periodista, investiga los 2.494 santos y beatos de unos 7.000 registrados en el martirologio romano, sobre los que existe una biografía suficiente para determinar a qué estatus social pertenecían. La principal fuente de información de los investigadores fue el libro Vida de Santos de Alban Butler y la revisión publicada en 12 volúmenes que hizo de esta obra Herbert Thurston. Paren las orejitas, ¿eh? Y aunque los autores reconocen que la investigación plantea problemas metodológicos,
como comparar a clases sociales a lo largo de 20 siglos, los resultados sí sugieren en qué personas desde los ojos de la Iglesia eran las idóneas para inspirar a otros cristianos. Esto es absolutamente falso. Esta mujer, la autora de este artículo, es absolutamente ignorante por múltiples razones. Primero, si ella reconoce que un estudio de 1955, ¿ok? De 1955, y que esta investigación de 1955 ya reconocía que habían problemas metodológicos, entonces si tú eres un periodista decente dices, stop, esta investigación no me sirve, sobre todo cuando es un artículo. Y cuando es un artículo basado en el libro, en la obra de Alban Butler. La obra de Alban Butler es muy importante, es la recolección más completa que hay de vida de santos. Y es una obra que, hecha por los padres volandistas, esto ya lo he explicado en otros puntos de vista, ¿no? Que revisa varios de los santos que antes a los cuales se les rendía culto y que se sabe que no existieron o que habían duplicados. O sea, es un buen esfuerzo, digamos, para actualizar las vidas de santos que andaban flotando por ahí, ¿no? Pero este libro ya ha quedado completamente postergado en la historia. Sigue siendo un excelente libro devocional que tiene un importante contenido, pero en términos de precisión, la única fuente es el martirologio romano. Es la única fuente. Y el martirologio romano, que es el elenco, digamos, se llama martirologio, pero no es solamente de mártires, ¿no? Es el elenco de todos los santos registrados. Entonces, este elenco es mucho más grande hoy en día que los 2.494 santos y beatos de 1955. O sea, acá viene el segundo punto, ¿no? De por qué este artículo es una farsa, es un montaje, ¿no? Porque actualmente los santos del martirologio romano son muchos más de 7.000, especialmente durante las olas de beatificaciones y canonizaciones de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Entonces, el error número 3 de esta periodista es que hace este estudio absurdo sin tener en cuenta que durante un milenio prácticamente los santos no eran proclamados por el Vaticano, eran aceptados por el Vaticano, pero eran proclamados por los fieles. Es la introducción del proceso de beatificación y canonización como lo conocemos ahora, que después fue reformado por San Juan Pablo II, es básicamente un proceso que se tomó después de más de un milenio de santos y mártires. En consecuencia, que esta periodista, vamos a llamarla periodista, ¿no?, a concederle la manera como ella se declara, que esta periodista diga que la Iglesia ha hecho a todos estos santos en base a que tenían dinero, no es así. Más de la mitad del tiempo de la Iglesia los santos eran elegidos por los fieles, por el pueblo, y eran en consecuencia los santos del pueblo. Entonces, tratar de concluir que para ser santo se necesita tener dinero es absolutamente falso, no es verdad. Ahora, ¿hay una relación entre un proceso de beatificación y de canonización y el dinero? Sí la hay, lamentablemente. Es un hecho de la realidad. ¿Por qué? Porque para cumplir con los requisitos para una canonización y una beatificación, se necesitan pasar estándares bien exigentes que establece la Congregación para la Causa de los Santos. Y entre ellos están una recopilación histórica completa, un análisis doctrinal completo para ver que esta persona no haya dicho ninguna herejía, un proceso histórico de sus actividades completo, una entrevista larga a testigos, y luego cuando se produce un supuesto milagro, la investigación médica que esta periodista acá ignora completamente, no tiene pero ni idea. Entonces, ¿qué cosa sucede? Ese proceso cuesta dinero. Entonces, la causa de una persona que no tiene quien la promueva va a ser una causa que va a languidecer por un tiempo porque no va a haber quien haga todas estas investigaciones.
Pero cuando la causa de una persona muy pobre y ejemplar es tomada por una diócesis, que es lo que más y más está pasando alrededor del mundo, les pongo solamente el caso de Julia Greeley, ¿no? Greeley, búsquenlo en internet, es el proceso de beatificación en el que se ha comprometido la arquidiócesis de Denver, ¿no? Y es una afroamericana que nació esclava, que quien era su amo, entre comillas, la golpeó tan brutalmente que perdió la vista en un ojo, era ciega de un ojo, y que se convirtió en una devotísima predicadora, especialmente entre las personas más vulnerables en Denver, ¿no? Un verdadero ejemplo de santidad. Entonces, los casos no son como los simplifica esta señora, ¿no? del país, sino que es obviamente una realidad que ella pretende manipular extrapolando esta investigación de 1955 con el caso de Carlo Acutis. ¿Carlo Acutis viene de una familia de personas con dinero? Sí, su familia es una familia con recursos. Y que fuera esta familia con recursos, ¿no? Con recursos económicos, de alguna manera facilitaron muchos de los deseos de Carlo Acutis. Su mamá dice que todo lo que él pedía eran cosas que eran legítimas, ¿no? Y cosas que eran buenas, entonces que era muy difícil decirle que no, porque no pedía, no solicitaba ropas de moda, no solicitaba cosas frívolas, no pedía una bicicleta que fuera más cara y más bonita que la del resto de los amigos, no, pedía, mamá, ¿por qué no pasamos el verano en Asís? Entonces una familia pobre no puede irse a otro lugar de donde vive, es verdad, ¿no? Pero pedía, mamá, vamos a visitar a San Pío de Pietrelcina, ahí a San Giovanni Rotondo. Entonces iban, una familia pobre no hubiera podido financiar, ok, hacemos este viaje. Pero su santidad y el reconocimiento de su santidad tiene poco que ver con el dinero y tiene que ver más bien con la verdad. Entonces, esta periodista termina diciendo lo siguiente, ¿no? Carlo Acutis no era un representante precisamente de la clase media, aunque en su perfil de influencer adolescente sí se puede ver reflejados jóvenes de todas las clases sociales, y en ningún caso su posición en una prueba de que no sanara al niño brasileño, pero su identificación junto a la de otros miles de ricos sí desmiente la frase atribuida a Jesús de Nazaret en la Biblia de que será más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, aunque un rico entre en el reino de los cielos. Esta es una hipérbole completamente estúpida, ¿no? O sea, y que viene de una mujer que no solamente no cree, que no hay ningún problema que no crea, sino que no tiene el más mínimo respeto por la fe y su falta de respeto se nota en su ignorancia masiva. Primero, sí desmiente la frase atribuida a Jesús de Nazaret en la Biblia. Mira, te quiero decir algo, Patricia. La Biblia tiene una solidez histórica mucho mayor que la que tú y tus círculos racionalistas atribuyen. Y esa es una realidad histórica, no es una realidad religiosa. Entonces, las frases de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento no son frases atribuidas, son frases de Jesús de Nazaret, ¿no? Porque a ti no te gustaría que yo dijera una frase atribuida a Patricia Blanco, ¿no? Entonces, ahí demuestras la ignorancia y demuestras una ignorancia adicional, Patricia, cuando dices, no, el milagro, o sea, no podemos decir que no ocurrió. No, podemos decir exactamente lo contrario de lo que tú dices. Podemos decir que ocurrió. ¿Por qué? Porque esto fue revisado por una junta de médicos que tiene que ser la junta de médicos relacionada con el caso del supuesto milagro. Es decir, esto no lo revisan médicos originalmente cuando revisan la primera presunción de milagro. No lo revisan médicos que son elegidos por la iglesia. Son los médicos locales los que trataron a la persona enferma.
Ellos son los que dan el primer reportaje. Si el primer reportaje de los médicos locales no indica un milagro, supongamos que es un médico anticlerical, pues y dice, mira, acá sí ha habido un milagro, pero yo lo voy a negar, voy a decir, no, esto se explica por razones científicas y médicas, entonces el caso se para, no procede. Y el caso del milagro del niño brasileño, los médicos que lo vieron, y que no son médicos religiosos, dicen, hubo una total transformación del órgano. O sea, el órgano investigado por las ecografías, por los distintos sistemas de detección del interior de las personas, de los humanos, detectó que el páncreas afectado, sin una explicación científica y de un día para otro, es decir, ni siquiera de una forma gradual, cambió de morfología, o sea, hubo un cambio morfológico. Eso los científicos no lo pueden explicar. Entonces, los médicos no dicen milagro, dicen simplemente, desde el punto de vista médico, esto es inexplicable. Y después, esta información médica, que tiene que juntar los que impulsan el caso, esta información médica va al Vaticano y el Vaticano tiene un panel de médicos en la Congregación para la Causa de los Santos. Tiene un panel de médicos que son conocidos por su área de experiencia. No son católicos todos ellos. Algunos lo son, otros son agnósticos y otros pertenecen a otras religiones. Y si estos médicos no corroboran lo que han dicho el médico investigador, diciendo, ¿sabes qué? Esta situación es realmente inexplicable científicamente. O sea, ninguno de ellos proclama milagro. Eso lo hace la iglesia. Pero tienen que pasar un estándar 100% científico para declarar el milagro. Entonces, que Patricia Blanco diga, mira, en realidad no sabemos, eso lo inventa la iglesia. Está bien que tenga prejuicios, pero si va a escribir un artículo, que sepa lo que está pasando, ¿no? O sea, no tengo ningún problema con que Patricia Blanco sea anticlerical como son el 99.9% de los que trabajan en el país. Ese es su perfil, muy bien. Mi agencia es una agencia católica. Mi perfil es el que la gente que trabaja conmigo es gente católica, ¿no? Pero, o sea, nosotros representamos los hechos. Y así prensa va a representar los hechos, así que estén atentos a la publicación que va a aclarar las farsas del país, que no son sorpresa, por supuesto. Que tengas un buen día.